profesor Guillermo Yache, con la ponencia que tituló Más dinámica que estructura, la población del actual Santander durante el periodo hispánico. El profesor Guillermo es también egresado de nuestra universidad. Conversando con él hace un rato, coincidimos el día del grado, hace ya algún tiempo, ¿sí? Magíster también de nuestra universidad, doctor en demografía de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Actualmente se desempeña como docente del magisterio del departamento de Santander en el municipio de Los Santos y también es profesor de cátedra de la Escuela de Economía. Es un experto en el área de la historia demográfica del actual territorio. Se formó desde sus primeros pinitos como investigador, con parte de esta información que nos expuso ahorita muy bien Silvano Pavón, San Gil, Barichara y Socorro, me parece, no me acuerdo bien. Una vez leí su primera gran investigación y hoy pues tenemos el gusto de escucharlo. Profesor Guillermo, adelante. Buenas tardes. Agradezco la presentación de Robinson. Sí, ya vamos a cumplir 19 años de habernos graduado como historiadores. Y estar aquí pues me recuerda porque en ese entonces nosotros estudiábamos en este edificio. No existía Facultad de Ciencias Humanas y a todos los historiadores nos tocaba aquí en el tercer piso a rejuntarnos, como se dice. Bueno, entonces dividí la presentación en dos y ¿sobre qué me basé? Pues básicamente sobre las tesis que se ha hecho acerca de la población en la universidad, ¿sí? La Escuela de Historia. Entonces, la primera etapa pues tiene que ver con el contacto y con el establecimiento de los españoles. Entonces, una primera pregunta pues casi que obligada pues es ¿cuántos indígenas habían cuando llegaron los españoles? ¿Sí? Y nosotros sabemos que fue una moda, como muchas de las modas historiográficas, que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Empezando por México, que allá los historiadores pues buscaron cuántos habían, cómo empezaron a desaparecer y después se fue extendiendo pues por el resto de América Latina. Eso también tiene que ver con lo que precisamente les mencionaba. ¿Cuántos se fueron? ¿En qué ritmo disminuyeron? Un asunto importante aquí pues tiene que ver con los traslados, ¿sí? Porque como se encontró oro en las montañas, aquí al macizo santanderiano y en el río del Oro, pues hubo varios indígenas que empezaron a ser movidos por sus encomenderos, ¿sí? Y finalmente, cómo impactaron las reducciones, las agregaciones, las congregaciones, las formaciones de los pueblos de indios, cómo se seguían cada vez reduciendo más o se iban mestizando, cómo algunas desaparecían, y como bien lo decía el profesor Silvano, cómo pueblos de indios como Bucaramanga terminaron finalmente pues siendo convertidos en villas, ¿sí? O en ciudades mucho más importantes. Bueno, entonces, hay una noticia acerca de cuánto habían, y Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón decían que en la zona de los Guanes, sí, porque esa es otra cosa que hay que tener presente, aquí no se hablan de los demás grupos indígenas, ¿sí? A veces como si Santander únicamente hubieran habido Guanes y los demás grupos pues quedan relegados. Mencionaba 30.000 casas, ¿sí? A partir de este dato pues han trabajado Germán Colmenares, Darío Fajardo y Ernesto Bar, y como en toda América, durante el primer contacto pues hubo un despoblamiento. Esto que está aquí pues es sacado de la tesis de doctorado, ¿sí? De María Consuelo Moreno. Ella pues discrepa de este valor de 30.000 casas porque ella dice que 30.000 casas podría resultar en más o menos 180.000 indígenas. Ahora la cuestión es, así como podría ser 180.000 indígenas, podrían ser 150.000, 120.000, 90.000. La cuestión es que no sabemos el número, no sabemos por qué número multiplicar estas casas, que es uno de los vacíos precisamente que tenemos. Sin embargo, pues sabemos que hubo enfermedades, como ya les mencionaba, los traslados,
los mismos trabajos a los cuales estaban sometidos los indígenas, ya que eran trasladados de tierras calientes a tierras frías o viceversa, y eso los afectaba, y lógicamente, como lo nombraba Silvano, desde el inicio el mestizaje. ¿Sí? Para nadie es un secreto pues que tanto las huestes de los españoles como con las indias, desde un principio, pues empezaron a tener descendencia. Y la República de los Indios, esa separación de República de Blancos y República de Indios, pues muchas veces fue una ficción. Bueno, la otra cuestión que se tiene conocimiento es acerca de Pamplona, ¿sí? Esta gráfica de aquí pues es tomada de Germán Colmenares y tomada de la tesis de Leonardo García, estudiante de la maestría, que se dedicó a estudiar precisamente la primera mitad del siglo XVII, porque es en donde se aprecia el mayor descenso poblacional para la zona de Pamplona. Ahora, él dice, si nosotros entramos a estudiar cada uno de estos diferentes pueblos y cada uno de los reales de minas, pues hay particularidades. Entonces, de esta gráfica que vemos aquí, el descenso, se puede pasar a esta, en la cual se aprecia cada uno de los diferentes poblados, pues que el impulso, el cambio, pues fue muy variado. Entonces, por ejemplo, se puede afirmar que en los reales de minas el descenso no se dio mucho. ¿Por qué? Pues porque allí era donde eran trasladados los indígenas. ¿Sí? Entonces había una constante renovación de la mano de obra. Mientras que en los pueblos que se llamaban pues de indios era donde se extraían, y es en donde se puede ver pues el mayor descenso, ¿sí? Y hay otra cosa que también se nota, y es que precisamente en los reales de minas hay un aumento de la población no tributaria. No solamente llegaban los indígenas que eran trasladados por sus encomenderos, sino también otros pobladores, pues lógicamente allí se encontraban muchas ofertas laborales. Es decir, no solamente se extraía el oro, sino también se empezaba a dar comercio. Y también habían muchas opciones, ¿sí? Pues para que ellos pudieran vivir. Otra cosa que es muy importante que trabaja García tiene que ver con la estructura. Y estas estructuras son sacadas de los informes y de las visitas que se hicieron a lo largo de la época colonial. Son muy importantes pues porque no se han trabajado. ¿Qué es lo que se puede ver? Pues que en principio el trabajo que tenían los indígenas llevaban a enfermedades, y la agregación de pueblos llevaba a la desaparición de unos. ¿Sí? Pues una vez eran agregados, por ejemplo, 2 o 3 pueblos, pues lógicamente se empezaban entre ellos a unir, a mestizar, y se iban fundiendo unos. Ahora, él al estudiar se da cuenta que cada población pues tiene una dinámica propia. ¿Por qué? Porque el sexo, la edad y pues se va cambiando, ¿sí? Hay una cosa que muchas veces se piensa en la época colonial, y es que si por ejemplo llegaba una epidemia a algún lado, pues azotaba a toda la región, y no necesariamente era así, ¿sí? Cada municipio, cada población pues tenía su dinámica propia y tenía sus necesidades, ¿sí? Y eso pues se logra ver aquí. Ahora, hay que tener presente que todos estos datos pues no son exactos, ¿sí? Y como lo mencionaban esta mañana, lamentablemente los indígenas de la zona pues no dejaron escritos, ¿sí? Todo lo que vemos aquí es la voz de los españoles, ¿sí? También había desequilibrios locales periódicos, y esto pues tiene que ver con un cambio en ese sentido, en que si nos damos cuenta, para 1623 la mayoría de las poblaciones contaban con parejas, es decir, las personas que vivían allá eran o madres que tenían parejas o hombres que tenían pareja. Ya para 1778 nos damos cuenta que el madresolterismo ha aumentado bastante. Entonces es una transformación social muy importante. Bueno, ahora, la cuestión era la que les mencionaba. Esto del contacto lo sabemos para los guanes y lo sabemos en cierta medida para los chitareros y los demás, los yariguíes, los sopones, los carales, los camades, motilones, laches, uvas. Es decir, un resto de cantidad, no sabemos nada, ¿sí? Y esa es una deuda que tenemos pues como escuela de historia, y que también, así como se dice, ellos también son Santander, ¿no?
Bueno, la segunda etapa pues ya viene para después del primer contacto y ya es lo que se denomina como la consolidación parroquial. Durante todo el siglo XVIII, ¿sí? Los pueblos de villas y las parroquias empezaron a aparecer y se empezó a conformar la trama urbana pues que hoy en día tenemos. Aquí las preguntas básicas que se han respondido en las tesis en la Escuela de Historia tienen que ver pues cómo se dio la dinámica demográfica. En principio, cómo se dieron las curvas, ¿sí? ¿Qué factores determinaron la natalidad, la mortalidad y la migración? ¿Cuáles eran las estructuras de edad y de sexo? Y finalmente, ¿qué tipos de estructuras y familiares hubo durante este periodo? Estas dos aluden a lo que en demografía se conoce como la estructura familiar y estas dos a la dinámica familiar. Hasta el momento se han empezado a responder estas dos, pero de estas dos no tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros no sabemos cuál era la estructura familiar de Pamplona, por ejemplo, para 1600. No sabemos cómo estaban conformadas. Por ejemplo, cuántos hijos habían por familia, cuáles eran los intervalos intergenésicos, a qué edad la mujer tenía su primer, cuánto podría durar un embarazo, qué tipo familiar había, si había nuclear, extendido, cuántos agregados podían tener, qué diferencia había entre la población urbana y la población rural, cuántos esclavos podían tener. Todo ese tipo de preguntas pues no las tenemos. Básicamente esta parte de aquí ha venido dada pues por lo que se llama la escuela francesa, sí, que fue la reconstrucción familiar, que fue impulsada pues por Louis Henry, y esta parte de aquí abajo pues por la escuela de Cambridge, de Peter Laslett, ¿sí? Pero como se dan cuenta, pues las dos nos responden por un tema básico y es cómo cambia la población. Bueno, las tesis que realmente son solamente 3. Para el siglo XIX sí ya hay un gran montón de tesis y es muchísimo, está más definida la cuestión, pero para la colonia solamente hay 3. Primero, generalmente se estudia la dinámica de una sola parroquia y en parte se debe pues no se puede aplicar la regla de oro que nos decía a nosotros el profesor Armando. Él decía, un historiador a medida que va a escribir, que va investigando, debe ir escribiendo. Para nosotros es imposible. Yo cómo voy a, con los listados que aparecen en los libros parroquiales, cómo voy a construir. Primero tengo que pasarle a una base de datos y después empezar a hacer los cálculos, ¿sí? Entonces el trabajo es bastante dispendioso en ese sentido. Además de eso, si hoy en día las cuentas nacionales, ¿sí?, o municipales, ya en pleno siglo XXI, no son confiables, imagínense en ese entonces, ¿sí? Y máxime cuando las fuentes parroquiales no estaban diseñadas con objetivos demográficos, ¿sí? Era contar pues cuántos nacían, cuántos iban a ser hijos de Dios, cuántos se casaban pues para evitar el amancebamiento y los que se morían. Y muchas veces, por ejemplo, no se registraban las defunciones. Entonces, hay evidente subregistro en ese sentido y vacíos. Hay años en los cuales usted va contento, feliz y ¡pum!, un hueco de 9 años, un hueco de varios meses. ¿Y usted qué tiene que hacer? Pues buscar las maneras a través de métodos matemáticos de cómo se los pudiera llenar o simplemente dejar el hueco, ¿sí? Y esas son cosas con las que nos encontramos y muchas veces uno no se da cuenta sino ya cuando está allá adentro. La siguiente es que se concluye un crecimiento sostenido de la población de los lugares estudiados, sí, pues especialmente para el siglo XVIII. Vamos a ver que hay una expansión de la población, los nacimientos superan las defunciones, entonces eso hace que la población haya crecido y lógicamente el mestizaje aumentó muchísimo, pero no sabemos cómo se dan con las otras, cómo interactúan con las otras variables sociales, ¿sí? Se aprecia un control eclesiástico en los ritmos de vida. Desde el comienzo los españoles llegaron imponiendo la cultura y parte de esa cultura pues tiene que ver con la iglesia. Entonces se puede ver cómo por ejemplo se casaban en ciertos ritmos o incluso las concepciones. Hay una forma de calcular más o menos cuándo eran concebidos los niños y uno puede ver que generalmente en diciembre disminuían las concepciones, ¿sí? Ahí sí, como lo decía otro profesor, la iglesia se metía hasta en la cama, ¿sí? Otra cosa muy importante es la ilegitimidad.
a pesar de estas normas eclesiásticas, es una constante demográfica que siempre hay más mujeres que hombres. ¿Sí? Y nosotros como especie pues buscamos reproducirnos. ¿Sí? Y muchas veces las mujeres pues también necesitaban buscar estrategias para sobrevivir. Hoy en día los muchachos no quieren tener hijos, pero en ese entonces sí. Se necesitaba los hijos. Los hijos eran vistos pues como una forma para mantenerse en un futuro. También otra cosa con la cual a veces tenemos inconvenientes es que muchas veces no se registraba la diferenciación étnica. La iglesia había ordenado que hubiera un libro para blancos, uno para negros, otro para indios, otro para todos, pero no, aquí todos estaban en uno solo, ¿sí? Entonces muchas veces simplemente se anotaba indio, los esclavos generalmente sí siempre se anotaban y hasta ahí, no sabemos si habían pardos, morenos, quinteros, no, nada de eso. Entonces a veces esto también es difícil. Y se aprecian unas externalidades que afectaron la dinámica, pero es muy difícil estudiarlas, ¿sí? Por las condiciones mismas en las cuales se daban, como les mencionaba, por ejemplo, las epidemias. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede apreciar una epidemia, pero muchas veces es difícil medirla, o problemas como por ejemplo las sequías o las malas cosechas. Bueno, esta es una primera tesis de Geroni Helves del año 97 y si nos damos cuenta aquí las defunciones que van en este quinquenio del 71 al 76 aumentan y rompen pues la tendencia que se tenía. Se supone que esto debía venir más o menos por acá alrededor de los 1000, pero se disparó, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? En ese entonces pues ellas empezaron a analizar dentro de ese año que sucedió y nos vemos que se disparó la mortalidad en mayo y junio. ¿Eso a qué se debió? Se debió a que hubo una epidemia de viruela, ¿sí? Y esta epidemia de viruela nosotros la vemos así, ¿sí? Bueno, sí, subió, pero y todos nosotros vivimos la pandemia hace 5 años, ¿no? Y la pandemia, pues hubo un gran miedo en el mundo, pero la pandemia apenas tenía una mortalidad de 1 de 10 personas. La viruela podía matar al 50% de la población. Entonces, había mucho temor alrededor de esto. Y fue en el año 1776. De hecho, Macfarlane, en un libro que todos los que estamos aquí pues conocemos, Colombia antes de la independencia, sitúa precisamente a esto como un hecho que ayudó y que motivó al levantamiento de los comuneros. Porque para el siglo XVIII, como bien lo menciona el profesor Silvano, las poblaciones empezaron a competir por ver quién era más importante, ¿sí? Y entre esa consolidación pues estaba el Socorro, ¿sí? Que al final pues básicamente es quien logra ser cabecera del corregimiento, ¿sí? Si nosotros vemos, nosotros por encima diríamos, esta mortalidad fue bastante alta, bastante creciente. La otra tesis que se ha estudiado es acerca de la parroquia de San Juan Bautista de Girón. Este es el crecimiento natural, entonces era lo que les mencionaba. A lo largo del siglo XVIII se puede apreciar cómo creció lógicamente dentro de cada ciclo, pues hay otros ciclos más pequeños, pero la tendencia es a crecer, a aumentar la población, a pesar de que en el siglo XVIII pues se dieron segregaciones, se fueron formando otras parroquias y se fueron separando de su jurisdicción. Y finalmente pues esta es mi tesis, yo la trabajé entre el 78 y entre el 37, pero la tuve que ampliar antes y después porque después de que terminé esta parte aquí, me di cuenta que no crecía ni que bajaba, sino como estaba como en la mitad, por eso tuve que ampliar el periodo y se confirma lo que les mencionaba. El crecimiento en el 18 y ya en el 19 la cosa empieza a ser diferente, pero eso ya es cuestión de, o sea, es otra historia, otro capítulo. Ahora, si nosotros vemos la de Socorro 1776, que está aquí, ¿sí? Que el crecimiento bajó, nada tiene que ver con la que, por ejemplo, sucedió en 1837. ¿Sí? Si nosotros nos quedásemos aquí solo en el 76, veríamos, uy, no, fue una tragedia. Pero analizando, empleando la fórmula,
que Dupaquié propone para analizar las crisis. Esta fue una crisis tipo 3 y esta es una crisis tipo 4. Aquí les llegó una sequía, malas cosechas y encima de eso les llegó sarampión. Entonces, les llegó prácticamente el apocalipsis y nos damos cuenta que se demoraron en recuperarse. Bueno, ¿qué nos queda pendiente? En primer lugar, las regiones no estudiadas. Entonces, esto es un mea culpa. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué pasó con Vélez, que fue la primera que apareció. Tampoco sabemos qué ha pasado con Pamplona, a pesar de que en el archivo se encuentran las partidas tanto para las Nieves como para la Iglesia del Carmen, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasó con Málaga? No sabemos nada, nos hemos quedado eso únicamente en la zona aquí de Bucaramanga y máximo hasta San Gil. Bueno, además de esto, lo que les mencionaba, cómo funcionaba la fecundidad, cómo se daba la feria matrimonial, ¿sí? Porque también vemos que hay movimientos migratorios para conseguir marido, para conseguir mujer, ¿sí? Y las crisis de mortalidad que ya les mencionaba y que afecta de forma diferente a cada población. Otros libros parroquiales, la información matrimonial y las dispensas, no se ha trabajado lo suficiente. Y aquí hay muchos chismes, hay muchas cosas que nos pueden indicar cuestiones acerca de la población. Ahora, los archivos notariales tampoco se han investigado y lo curioso es que todo esto está subido en Family Search. Es decir, no tenemos que ir ni a Pamplona, ni a Vélez, sino desde un computador hoy en día lo podemos hacer. Sí, todo está ahí. Bueno, y también los padrones coloniales, que creo que es la gran deuda, ¿sí? Y como lo mostró García, pues se puede hacer. Existen los padrones, están en el AGN, bueno, ya están en internet, incluso se pueden descargar de 1778, 1779, 1780, ¿sí? Con los cuales se puede empezar a trabajar. Y el que lo quiera hacer en el archivo arquidiocesano de Pamplona, hay más de 70 padrones del siglo XIX que pueden trabajar, entonces trabajo es lo que hay. Sí. Muchas gracias.